Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que ustedes nos estén viendo y escuchando aquí en la transmisión de Centro Cultural Templo Mayor, platicando de nuestra cultura ancestral. El día de hoy, amigos, es una cosa extraordinaria lo que vamos a tratar de expresarles a su corazón, a su mente, a sus sentidos. Vamos a hablar de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl en su pluridimensionalidad de nuestra cultura. Estamos hablando del aspecto cósmico, del aspecto celeste, del aspecto tierra, del aspecto humano, del aspecto partícula elemental, porque nuestra cultura conocía todos esos estratos y los dejó plasmados en diferentes centros ceremoniales, que cada uno de nosotros en algunas ocasiones visitamos de forma turística, solamente para ver el paisaje y para ver lo que les dicen las pirámides o las ruinas mal llamadas. Nuestra cultura está viva, vibrante en cada uno de estos lugares. Y el honor de tener una vez más al general del grupo de insignias aztecas, Jesús León Salgado, y agradeciendo infinitamente la herencia de Nanita que nos llevó hasta este momento en el que nuestra cultura está despuntando, naciendo nuevamente a la modernidad. Pues jefe, muchísimas gracias, muchas gracias desde el corazón y pues su palabra que toque los corazones de todos los que nos puedan escuchar. Él es Dios. Él es Dios. Tlaxocamate, mijita. Cuali, Tonali, buen día a todos. Eh, el tema es Quetzalcóatl. El tema de hoy es Quetzalcóatl. Es un tema muy importante para todos los mexicanos, porque hablar de Quetzalcóatl es hablar de un ser profundo, sabio, que vino a cambiar la vida de nuestras culturas ancestrales y hasta la fecha. Eh, para empezar, Quetzalcóatl no es un dios, no fue un dios, porque los libros oficiales nos dicen que Dios Quetzalcóatl, y eso no es cierto. Hay que desterrar los conceptos que no son correctos. Él fue un ser humano como nosotros, pero con virtudes especiales. Él vino aquí a profesar, nació altas enseñanzas, que vino a marcar la vida cultural, espiritual, social de nuestras culturas originarias. En muchos libros encontramos que hablan de fechas de nacimiento de él. Una de esas fechas es el 843. Eh, y ese año nos marca hasta la fecha de su nacimiento, 1183 años de su nacimiento. Se habla que él nació en un lugar llamado eh, Michacleco, que significa lugar donde hay peces. Él nació en una poza, allá en Amatlán de Quetzalcóatl. Está a 15 minutos de Tepoztlán. Y para llegar allá a esa poza se hace caminando de Amatlán una hora. Y había una cueva, y hay poca agua hoy en día. Pero estamos hablando de su nacimiento de 1183 años. Se dice fácil, pero son 1183 años de un ser que dejó mucha huella. Quetzalcóatl, ¿qué significa? Pues, como todos lo saben, Quetzalcóatl viene de la palabra quetzal, quetzali, pluma preciosa, y coat de serpiente en náhuatl. Entonces, esto significa Quetzalcóatl, eh, el- la serpiente emplumada. Su nombre es muy especial porque también en base a su fecha de nacimiento que se habla en el año C. Acat,
sea Catupitzi Quetzalcóatl, porque ahí en su nombre se encierra su fecha de nacimiento. Nosotros cada año vamos a ofrendar allá a Matlán, en la tradición. Al decir nosotros, hablo de los grupos de tradición y lo vamos a recordar al abuelo. Vamos a agradecerle por todo lo que nos heredó e impactó a los mexicanos. Él profesó la paz. Él no estaba de acuerdo con los sacrificios humanos. Él profesó la unidad y él vino a desarrollar una espiritualidad ancestral que hasta ahora tenemos. En la tradición, cuando fue ese encontronazo en 1521, nosotros lo concibimos como al Maestro Jesús como Quetzalcóatl. Por eso los abuelitos lo adoptaron, los abuelos tlamatinimes, los portadores del conocimiento, porque en él se percibió a ese ser sabio nuestro a través del Maestro Jesús. Cambiaba la forma, pero no la esencia. Y por eso lo aceptaron los abuelos en la conversión de 1500, que nos quisieron imponer sus ideas en 1521, el encontronazo, cuando los grupos antiguos no se dieron terreno para cambiar nuestras formas de pensar. Y hablo cuando nos prohibieron nuestros huevos, siempre lo he dicho. Nos prohibieron porque según ellos era diabólico y ya no dejaron que ya lo usáramos. Entonces fue como la concha de armadillo y no juega un papel importante en los grupos de tradición y por eso nos llaman concheros, porque guardamos el conocimiento y más que una figura exterior, la concha de armadillo. Entonces, en ese instrumento se guardó la sonera ancestral, igual la tetecoli, fueron las campanas. Y en la filosofía ancestral, Quetzalcóatl se, se admitió como Maestro Jesús. Huitzilopochtli como Señor San Miguel. Entonces, por eso pudimos sobrevivir a ese encontronazo, porque ellos querían que estábamos convertidos, que estábamos ya en su visión de ellos. Pero nunca ha habido una síntesis, un sincretismo, ha habido paralelismos. Y por eso vamos a los lugares a ofrendar a esas energías sagradas. Y la de Quetzalcóatl es una energía sagrada que ahora está revisando, reflexionando a Quetzalcóatl. Me di cuenta que Quetzalcóatl, pues esa energía trascendió en los mayas, toltecas, teotihuacanos, los abuelos mexicas. Entonces nadie vive la cultura teotihuacana del año 200 a 500, a 750, 500 años, nadie vive 500 años. Sin embargo, ahí estuvo en ese tiempo Quetzalcóatl. Lo mismo con los toltecas, con los mayas, los abuelos mayas desde el año 2000 antes de Cristo hasta 1521 y a la fecha. Entonces, ¿qué fue Quetzalcóatl? Nadie vivió tanto tiempo. Entonces, Quetzalcóatl fue un ser que dejó fundamentos, dejó enseñanzas y se permeó, cruzó fronteras, toltecas, mexicas, mayas y hasta Guatemala. Allá los hermanos de nuestras culturas mayas se le llama Cuculcán. Cuculcán significa Cucul, pluma, Can, serpiente. Y lo mismo, de serpiente emplumada. Y estoy hablando de 2000 años atrás. Entonces Quetzalcóatl ha sido una energía, un fundamento que se ha venido tras muchos miles de años reencarnando y transmitiéndose oralmente. La oralidad juega un papel importante en la historia de nuestras culturas y saberes ancestrales. Por ejemplo, en el año de 1116, en el año Sectepa, los abuelos salieron de Aztlán buscando la señal hasta fundar Mexico Tenochtitlan, y aquí al ladito llegaron los abuelos, pero después de 209 años caminando. Nadie vivió 209 años.
los que guiaron esa peregrinación sagrada fueron el señor Tenoch y el señor Huitzilopochtli. No vivieron 209 años, fueron sacerdotes. Entonces otros asumían esos cargos, otros asumían esa misión oralmente y en base a esa oralidad se seguía, se continuaba para poder cumplir ese mandato oral. Caminaron, peregrinaron, caminaron 209 años hasta encontrar la señal aquí y la cumplieron a través de la oralidad. Pero esta oralidad está fincada en las escuelas, en los Calmecamec de altos estudios. Ahí se enseñaba la filosofía del señor Quetzalcóatl. Y por eso es que se fue transmitiendo sus enseñanzas en los pueblos, en las culturas originarias. Solamente así podemos entender por qué Quetzalcóatl permeó, si fue un ser humano que vivió lo normal, y cómo trascendió a tanto esa energía, esas sabias enseñanzas de este abuelo. Fue un gobernante, fue un sacerdote, fue un hombre con un ser humano con muchas virtudes especiales, por llamarlos especiales. Como el maestro Jesús, fue un ser con muchas atribuciones especiales. Aquí se le llamó Quetzalcóatl. Entonces, hablar de él implica eh, admirar que los abuelos, en base a la tradición oral, pudieron ellos transmitir sus enseñanzas. Ahí en esta imagen que traigo, esta primera, no sé si la van a proyectar. Tan poderoso, tan fuerte fue su presencia que los abuelos le dedicaron en lugares sagrados como Teotihuacán un altar. E incluso hay que decir que no son pirámides, son teocalli. Teo, sagrado, cali, casa, casa sagrada. No son pirámides, no son ruinas, no son zonas arqueológicas. Lo son, pero para aquellos que ignoran la riqueza espiritual y cultural. Para ellos sí lo es, pero para nosotros no. El anterior, antes de esta, Quetzalcóatl está representado además como un ser, como oh, una presencia zoomorfa, por decirlo así, una serpiente con plumas. Y ese símbolo, ese sello, es muy característico en las culturas ancestrales que me acabo de mencionar, tolteca, maya, teotihuacana, eh, y fueron miles, cientos de años. Esa, esa representación que está en Teotihuacán, está el templo de Quetzalcóatl, y le dedicaron a ese lugar, a ese altar sagrado, su, 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 su alto nivel espiritual y cultural sellado. En ese lugar donde acaba de haber lamentablemente un incidente, un lugar sagrado que tenemos que ir a desagraviar, energéticamente hablando. Es un lugar muy sagrado y no es posible que un lugar sagrado se tiña de sangre nuestra madre tierra. Pero es un reflejo de cómo está el mundo, cómo está muy materializado, violento, en donde eso nos es una demostración que tenemos que retornar a lo que profesaba el señor Quetzalcóatl, el respeto a la vida, el respeto a lo sagrado, el respeto a nosotros mismos, el respeto a la madre naturaleza, el respeto a la madre tierra. Y eso lo vino a traer el señor Quetzalcóatl. Este templo, o Teocalli, los abuelos no le pusieron techo, porque el techo, es exactamente lo azul que se ve, es el cielo. Porque para nosotros la cosmovisión era muy profunda. No son como las iglesias actuales, en donde por mucho que sea un santuario
majestuoso, muy alto. Nosotros no necesitamos un techo, ya está, es el cielo. Tamohuancha, dijeran los abuelos. Entonces, aquí, en este lugar de Teotihuacán, 200 años, a 750 años que duró, pues está la demostración de su permanencia, de su presencia, en base a sus enseñanzas. La siguiente, ahí podemos observar, además de esta imagen, cómo está llena de esas serpientes emplumadas. Y en la filosofía ancestral, la serpiente es un símbolo, ahí está lleno el lugar de serpientes emplumadas. Y para los que pues no tienen esa visión profunda, pues, pues es un animal, una serpiente. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle plumas a una serpiente? Pues a los nuestros. Porque una serpiente representa la materia, representa el conocimiento, representa la tierra. No es pecado, como en otras creencias. Habla de serpiente que fue un pecado. Es pecado. No, aquí no hay malo, porque una serpiente fue creada por el poder divino de Intloquenahuaque, el que está lejos, el que está cerca, y Palnemoguani, el que todo lo sabe, o Meteo, papá, mamá sagrados. Esa energía dual. Y pues si él creó una serpiente, pues no puede ser mal, no es pecado. Entonces, pues, ahí vienen muchos decires en que nosotros no congeniamos en la muerte. La cruz no es para nosotros muerte, es vida. Y son los 4 puntos cardinales. De tal manera que la serpiente eh, viene a jugar un papel importante en la representación de esa filosofía del Señor Quetzalcóatl. Las plumas, pues representan lo espiritual, lo sublime, la sabiduría. Conocimiento y sabiduría son dos mundos diferentes. Cualquiera puede tener conocimiento, pero sabiduría todos lo tenemos desde que nacemos. Es un don especial que se nos da una energía para saber cómo vivir, cómo sobrevivir. Y la sabiduría es lo que tenemos que aprender a desarrollar y es lo que nos enseñó el Señor Quetzalcóatl a desarrollar nuestra sabiduría. Porque la sabiduría hasta en los animalitos existe. Cuando un animalito, un gatito, un perrito procrea, ya saben qué hacer cuando nace el gatito, el perrito. Los bañan, los limpian, los amamantan. Eso es sabiduría. Y ese don que el dador de la vida nos da a todos, pues es lo que nos enseñó el Señor Quetzalcóatl a desarrollar nuestra sabiduría. Y las oraciones, los ceremoniales ancestrales, nos ayudan a desarrollar nuestra sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es un complemento, pero no es la esencia de la enseñanza del Señor Quetzalcóatl. Esta serpiente emplumada significa que tenemos que nosotros anteponer lo espiritual antes que lo material. En síntesis, esa es la enseñanza del Señor Quetzalcóatl. Anteponer la sabiduría antes que el conocimiento, anteponer lo sagrado antes que la materia. Hoy en día es al revés. Anteponemos la materia, anteponemos el, lo no trascendental a lo trascendental, que es la espiritualidad. Necesitamos recobrar esa espiritualidad de épocas santanas, la que enseñó el Señor Quetzalcóatl. Necesitamos regresar a esos momentos en donde pues venía aquí a cumplir una misión en la Madre Tierra y venimos y tenemos que regresar con esa misión cumplida. Todos tenemos una misión en la Madre Tierra, todos. Pero hoy en día no se nos enseña eso ya ni en las familias, menos en la escuela. Y se enseña en las tradiciones sagradas, se enseña en las enseñanzas del Señor Quetzalcóatl. Entonces tienes que aprender a anteponer tú lo sagrado antes que la materia.
Esa es la gran enseñanza constante en todas las culturas ancestrales y actual del mensaje del Señor Quetzalcóatl. Aprender a poner lo interior, lo sublime. La gente le da miedo porque pues piensa que pues va a perder el trabajo. En Chalma vamos 5 días a ofrendar Sagoreso de danza. 5 días. Tenemos que dejar trabajos, familia, y tenemos que ir a ofrendar a ese lugar sagrado. Y lo hacemos, hemos hecho desde épocas inmemorables. Y ahí estamos demostrando los grupos de tradición que somos coherentes, que vamos y dejamos placeres a cumplir un rezo sagrado. Chalma es ir a dormir en el suelo. Chalma es ir a dormir como un soldado en el campo de batalla. Y es un lugar sagradísimo. Ahí la cueva donde se ofrendaban los ceremoniales sagrados. Y ahí en esa cueva seguimos asistiendo. Seguimos ofrendando rezo de la danza. Comulgamos con las energías sagradas. Y vamos 5 días a trabajar esa energía. Ahora vamos a estar el 18 al 22. Este sábado próximo es la velación, Sagoreso lunar. Amanecemos para ofrendar Sagoreso en Chalma. Y ya nos estamos preparando para allá. Entonces ahí demostramos que con ellos, en los grupos de tradición ancestral antiguos, porque los nuevos no conocen esos lugares sagrados, esas fuentes de energía espiritual, y es donde es nuestra misión alimentarnos y que esos lugares permanezcan con esas energías sagradas que nos enseñaron nuestros abuelos. Eh, en los 4 rumbos cardinales, Tlahuistlampa, que es el oriente, ahí vamos a ofrendar al Señor Quetzalcóatl. En el Cerro del Sacromonte, Tlahuistlampa, lugar donde el conocimiento florece, lugar donde nace nuestro Padre Sol, lugar donde nos alimentamos, donde nace la vida, allá donde nace el Padre Sol. Por eso, cuando hacemos la sagrada velación de Xochitl, Cuicas, de Flor y Canto, alrededor de las 5 de la mañana vamos levantando el Santo Xochitl, que es un trabajo de flor, como es un sol radiante. Significa que el sol está ya naciendo, la vida. Y por eso coincide el horario. Y ese sol viene de allá, de Tlahuistlampa. Y ahí en esa cueva se ofrendaba antanamente y ahora esa cueva ya es un altar católico. Pero nosotros seguimos ofrendando los sagrados ancestral al Señor Quetzalcóatl ahí. El Señor Quetzalcóatl, además de ser pues, mítico, tiene 2 representaciones, la humana y la forma de una serpiente con plumas. Y pues qué mejor representación, si viene la siguiente imagen, que también en varios lugares de nuestro país. Ahí está, por ejemplo, Cuculcán. Ahí está la representación maya. Y en la cabeza aparece de la serpiente una cabeza de un abuelo maya. Entonces, estamos hablando de distancias considerables y de una cultura ancestral, la olmeca, digo, la maya, de 2000 años antes de Cristo. Y si seguimos la siguiente imagen también, vamos a encontrar en lugares muy importantes, como la que sigue es si la ponemos, ahí está. ¿Dónde es ese lugar? Chichen Itza. Chichen Itza. Dedicado al Señor Quetzalcóatl. Maya. Y ahí se da un fenómeno astronómico muy interesante, porque en marzo, en el equinoccio de primavera, baja entre un juego entre luces y sombras el señor Quetzalcóatl. Se ve mirando cómo va esa serpiente moviéndose. Esa es otra cosa. La serpiente se mueve en forma oscilatoria y es la energía. Así se abre y se cierra esa energía. Todo es energía.
Y en los grupos de tradición hacemos 2 columnas y nos movemos el paso de Quetzalcóatl. Materializamos a Quetzalcóatl. Es una serpiente que la cabeza de esa serpiente son los sargentos que van adelante con sus atecocolis, atrás las amadoras limpiando el camino, atrás los sagrados estandartes como los pantlis, y los ojos desde que sacó es es el brazo derecho y el brazo izquierdo. El que lleva todo el mando es el brazo derecho, la cabecera derecha. Y eso es la cabeza de Quetzalcóatl. Todos los demás formados es el cuerpo de Quetzalcóatl. Entonces, ese Quetzalcóatl lo materializamos en la danza cuando hacemos columnas y nos movemos ese paso energético serpentino. Y ahí materializamos la presencia del Señor Quetzalcóatl. De tal manera que el Señor Quetzalcóatl sigue vivo, y está vivo y seguirá vivo. En muchas culturas ahí, en Chichén Itzá, igual alrededor de 700 años se hizo presente. La siguiente imagen, aquí está pues otra representación de él, y no muy lejos, aquí en Morelos, este centro astronómico, Xochicalco. Xochicalco viene de Xochiflor, Cali, casa de las flores. Y ahí está el Señor Quetzalcóatl. Ahí está. De tal forma que fue un centro de observación astronómico muy poderoso. Ahí van los astrónomos, los maestros astrónomos, a analizar el movimiento estelar cósmico. Y ahí está el Señor Quetzalcóatl. La siguiente gráfica, pues obviamente no faltaría donde se habla que fue gobernante en Tula, la capital tolteca. Entonces, él, como conclusión, podemos decir que Quetzalcóatl, él fue un grado máximo que se lograba por un sacerdote que llegaban a esos niveles. Y al estar en ese nivel, tomaba, como él, el caso de gobernante tolteca, continuaban sus enseñanzas, y ya está igual una serpiente con plumas. La siguiente que tenemos ahí, la siguiente representación, ahí están los atlantes de Tula. La siguiente representación podemos observar, no esta sino la otra, eh, eh, la siguiente, es que no la alcanzo a ver desde aquí, pero si no, nos pasamos. Ah, ahí quería llegar. El güey Teocalli, güey grande, Teo sagrado, la gran casa sagrada, mal llamado templo, zona arqueológica, está lleno de serpientes emplumadas y muy grandes. Y estoy hablando del año de 1325 a 1521. Entonces, casi 200 años del esplendor de lo nuestro. Y otra vez la presencia del Señor que sacó a los mexicas poderosamente. Estuvo presente con las culturas abuelas, y llegó hasta en los mexicas. Y ahora todavía, hasta la fecha, el Señor Quetzalcóatl. Entonces, estas representaciones de él, deja güey, marcas, son pruebas que traigo aquí de que él sus enseñanzas las transmitió sabiamente, con su poder que tenía de conocimiento, a través de las escuelas, de las enseñanzas sagradas, de la oralidad. Si no hubiera sido así, no hubiera una continuidad, estar homogenizados con esos saberes ancestrales. Él les enseñó la ofrenda a los 4 rumbos. Por eso ofrendamos los 4 rumbos. Nos enseñó cómo cultivar a la tierra.
nos enseñó cómo hacer esos ceremoniales sagrados, nos enseñó cómo conectarnos con los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? En el oriente, pues está el elemento fuego, Tlahuistlampa. En el poniente, el elemento Chihuatlampa, eh, aire. En el norte, Mictlampa, el elemento tierra. Y en el sur, el elemento agua. Esos son los cuatro elementos que tenemos que comulgar. Tenemos que conectarnos. La gente no sabe conectarse. No sabe. A lo sumo, la religión católica en el mundo, que es la predominante, pero no es la única. Hay 4.300 religiones en el mundo. Hacen el católico una cruz y hacen esos movimientos de los cuatro rumbos, pero su conexión es diferente. Y nosotros al conectarnos con los cuatro rumbos, nos estamos conectando con la Madre Tierra, porque es eso. Llevar las enseñanzas del Creador Quetzalcóatl es comulgar con la energía sagrada del cosmos, con la energía sagrada de la Tierra. El cosmos lo representa la pluma y la Tierra es la serpiente. En los grupos de tradición usamos las plumas para conectar, hacer esa conexión, para hacer un equilibrio entre lo divino y entre lo humano. Y ese es el equilibrio que nos vino a dar, a enseñarse Quetzalcóatl. Tenemos que tener ese equilibrio. Hoy ese equilibrio ya se rompió y se sigue rompiendo entre lo divino y lo humano. Hoy persiste más lo humano, el poder, la ambición, lo material, que lo espiritual. Y estamos trabajando en pueblos, colonias, barrios, ciudades, en los cuatro rumbos, los grupos de tradición, para recuperar ese equilibrio. Y ese equilibrio se da a medida que pues vamos nosotros trabajando en nuestras propias vidas, en nuestro propio caminar. Gracias a los abuelos que siempre he dicho, grandes maestros, libros vivos como la Anita Lupita Jiménez Sanabria, el general Andrés Segura, en fin, tantos seres que ya están en el cielo, que labraron este camino de Quetzalcóatl, cumpliendo los cuatro rumbos, anteponiendo siempre lo espiritual antes que lo material, los jefes, los ancianos. Los grupos hoy nuevos, pues anteponen más lo material que lo espiritual, y eso es donde esperemos algún día logremos que cambie, eh, poniéndonos el ejemplo. Y estos abuelitos, pues, vienen a encarnar al Señor Quetzalcóatl. Los grupos de tradición antiguo vienen a encarnar al Señor Quetzalcóatl. Y esa es la gran riqueza de que el Señor, prueba de que el Señor Quetzalcóatl sigue vivo y seguirá vivo, mientras nosotros sigamos siendo nuestros ceremoniales. Nuestros usos y costumbres también quedaron marcados por el Señor Quetzalcóatl. Los usos y costumbres que hoy vemos en pueblos, en muchas partes del México, fue gracias a sus enseñanzas, los usos y costumbres que ahora el artículo segundo nos lo reconoce, nos garantiza. Aquí, ante esta situación de querer cuidar lo nuestro con los ceremoniales, con nuestras formas antiguas, pues es el compromiso que tenemos con lo antiguo, con lo sagrado, y pues acabamos de estar en la Cámara de Diputados. Nosotros somos apolíticos, somos apartidistas, respetamos todas las religiones, pero sí defendemos lo nuestro, con hechos, con respeto. En la Basílica de Guadalupe no nos han dejado ofrendar esa hora de danza. En nuestro lugar sagrado propio nuestro, ellos hablan de respeto, dicen que hacemos ruido, dicen que lo nuestro no sirve. Y en lugar que nos dejaron nuestros abuelos, que nos dejó el Señor Quetzalcóatl, porque es anteponer lo sagrado antes que lo material, pero tal parece que en ese lugar se antepone más lo material que lo espiritual. Y no nos hemos dejado, hemos hecho nuestros rezos, no nos dejaremos, porque los defendemos con respeto. El Señor Quetzalcóatl nos enseñó respeto. Y somos un pueblo ofrendador, respetuoso, pero con hechos. Y ante ello, pues, buscamos las maneras que ya nos hablaron los jefes en 1978, cuando se redescubrió el Sagrado Templo Mayor, que nos abriéramos más hacia la sociedad.
y se hicieron velaciones aquí enfrente. Venga el general Andrés Segura, el general Felipe Arana, Nanita, a hacer velaciones para que la energía del señor Quetzalcóatl floreciera y siga floreciendo. Y pues ante esto estamos buscando eh, formas materiales también, además de las espirituales, para que lo nuestro siga siendo respetado. Por eso fuimos a la Cámara de Diputados, para que nuestros lugares sagrados sean los recuperemos. Tenemos que recuperar el Tepeyac, porque pues ahí está administrado por, por quienes lo administran actualmente, pero necesitamos que nosotros tengamos un espacio en donde no tengamos que estar dependiendo de ellos para si nos dejan o no hacer nuestros ahorros ancestrales. Y por eso vamos a proponer que se haga una ley en donde exista preponderancia para que el recurso que se le da al INA pues sea suficiente para que las investigaciones sobre los lugares ancestrales como el Tepeyac se les dé prioridad, y porque ahí está nuestro lugar sagrado. Y se ha hecho una destrucción lamentable, porque han construido estacionamientos. ¿Y dónde están nuestras construcciones? No se ha dicho nada por cientos de años. Y hay que recuperarlos haciendo investigaciones de lo nuestro y que el gobierno, el pueblo a través del gobierno tome posición de ese lugar. Ya es tiempo. Y por eso no somos políticos, pero sabemos ser política. Y entendiendo la política como toda acción de poder influir en los demás para bien o para mal, sin necesidad de ningún partido político. Todos hacemos política en nuestra familia, en el trabajo, afuera. Ese es el arte que nos enseñó el señor Quetzalcóatl, porque también fue un político, un gobernante, fue un guía, fue un líder. Y tenemos que ser como él, pero sabiamente, sabiamente. Y por eso, pues invito a que su Quetzalcóatl interno, de los que nos escuchan, lo activen para que siempre busquen lo espiritual antes que lo material. Que piensen que se van a ir de nuestra madre tierra y que evalúen qué están haciendo. Lo material se queda. Acabamos de estar en estos días pasados, de haber entregado algunos corazoncitos a la madre tierra, velándolos, al otro día llevándolos a su última morada. La madre tierra abre su seno y se le entrega. Y duele gente, seres que se espiritualizaron, seres que el señor Quetzalcóatl se encarnó trabajando. Lo que digo se oye bonito, pero más en los hechos, gente de hechos. Y pues ya no están físicamente. Entonces nos va a acabar nuestro tiempo. Y es la pregunta, ¿qué se van a llevar espiritualmente? Lo material se queda, lo espiritual se va. Y es donde está la enseñanza de Quetzalcóatl. Tenemos que irnos ricos, tenemos que llenarnos de riquezas espirituales antes que materiales. Y lo material que no se pone al servicio de lo sagrado no funciona, no sirve. Lo material, lo que se pone al servicio de lo sagrado, sí sirve. Y por eso tenemos que ser todos como el señor Quetzalcóatl. Siempre, día a día, cada instante, poniendo lo mejor de nosotros, pero para servir sagradamente, sin esperar nada a cambio. Ofrendar significa dar, sin esperar a recibir. Y lo he dicho siempre, en la tradición siempre estiramos la mano para dar. Y otros estiran la mano, pero para pedir. Esto es un gran cambio. Creo que Quetzalcóatl nos enseñó a estirar la mano siempre, pero para dar, para ofrendar. Somos un pueblo ofrendador, gracias al señor Quetzalcóatl. Jefe, ¿qué le puedo decir? Una excelente y maravillosa cátedra sobre lo sublime de nuestra gran cultura ancestral y que gracias a estos grupos, a estas ceremonias, a estos caminares, ha sido definitivamente guardado, resguardado, y ahora viene el tiempo de la siembra en el corazón de cada uno de ustedes. Estas pláticas son una semillita pequeña, de muy poquito tiempo, pero la palabra que llega al corazón y se inserta
en ese templo de la energía sagrada que es nuestro corazón, va a dar fruto. Los jefes están muy ciertos de que tanto caminar, tanto resguardar, sublimiza el trabajo, lo hace más sutil para que ahora en este tiempo en el que los jóvenes, los niños, la gente que tiene ese corazón y puede sentir su corazón palpitante, que no está dispersa y distraída en todo lo que nos están manejando por fuera, pueda entender y pueda asimilar que ahora es el tiempo de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo el tiempo que nuestros abuelos ya lo tenían contemplado en el cambio de ciclo, en el cambio de sol, pues es el momento en el que este nuevo sol va a fertilizar los corazones de cada uno de ustedes que pueda asimilar esta palabra. Pues agradeciendo infinitamente la palabra del jefe Jesús León y todo ese caminar, toda esa experiencia que ha ido acumulando, que ha ido comunicando a las nuevas generaciones. Y pues en este lugar, aquí tenemos la página web www.Centro Cultural Templo Mayor, que pueden dar sus comentarios, escuchar nuevamente estas palabras, se quedan para la posteridad, se quedan para que ustedes las asimilen, las entiendan, y si tienen cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, por favor, háganos el honor de escribirnos, de comentarnos, para que podamos seguir dando esta fuerza, este conocimiento que viene desde muy, muy atrás, desde antaño, como dirían nuestros tatas. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer, jefe, muchísimas gracias por su palabra, por su presencia. Tuvimos la oportunidad de ver el sacro oficio de toda esta semana que estuvimos en la Cámara de Diputados desde la mañana hasta el atardecer, y todavía hacer esa caminata sagrada, esa ofrenda sagrada que representa una gran ofrenda humana preciosa, porque es la energía preciosa la que se lleva en ese caminar de antropología al Zócalo de la Ciudad de México para ofrendarla como fertilizante de este tiempo, para que la gente que lo ve, la gente que lo experimenta, pueda saber los años que se lleva haciendo esta gran ofrenda. Así es que pues los esperamos, agradecemos y nos vamos a despedir como en otras ocasiones. Mm, Adelante, sí. jefe, por favor. Bueno, ahí dejé una imagen de Quetzalcóatl humano en el Códice Borgia, porque todo lo nuestro está soportado por códices, por nuestras fuentes, porque mucho se habla, ahí está, creo que es la siguiente, o bueno, el Códice Borgia. Hasta abajo creo Naomi está, bueno, se parece, pero el códice, él, es este, el Códice Borgia. El otro está como muy estilizado, pero este es un códice. Los códices son amostlis, son nuestros libros antiguos, ya sea de piedra, de piel, de eh, Amate. amate, etcétera. Entonces, esta preciosa representación de nuestro abuelo, sacerdote, está ahí grabado en nuestros libros antiguos, en amostlis, en códices, códice Borgia, en este caso. Eh, Señor Quetzalcóatl siempre se caracteriza porque trae su pectoral, su atecocoli seccionado o caracol, porque él tenía el don de limpiar los caminos con el viento. Por eso tiene su boca así como un pico de pajarito, porque él tenía ese don. Y en sus manos tiene ahí su bastón de mando como gran sacerdote. Y las cuentas que él manejó también con esos rayos de luz y semicírculos.
Esta es la representación típica de siempre del señor Quetzalcóatl. No es un dios, insisto, es un sacerdote con virtudes especiales que vino a marcar la grandeza de Mexico Tenochtitlan, de todas nuestras culturas originarias. Este hombre, que ahí lo grabaron nuestros ancestros. Entonces, si ustedes observan, pues es una persona, es un ser que tiene brazos, que tiene ojos, que tiene piernas, y pues no es un dios, es un ser como los abuelos, nuestros jefes de danza, pues, sabios, tlamatinimes. Y él vino aquí a impactar por generaciones a las diferentes culturas, que hablo de 500, 800, 1000 años, 2000, su presencia, que hasta ahora es lo que hace que México brille con esta espiritualidad y cultura ancestral, gracias a este hombre que aquí se le llamó Quetzalcóatl y en otros lugares se le llamó Jesús. Otros, otros nombres tiene, pero aquí tuvimos esa dicha de tener este gran ser de alta luminosidad. Entonces, todo lo que no está en códices puede ser cuestionable, porque el sustento son nuestros libros antiguos, cómo lo grabaron los abuelos. Entonces, por eso siempre traigo aquí elementos probatorios de la existencia de esas grandezas de los ancestros. Gracias por permitir hacer esta No, por observación. favor, cada semilla de conocimiento es importantísima. Y además, Venus, que también es Venus y el lucero de la mañana, ¿sí? Y Xolotl, que nos anuncia el atardecer. Hay material para muchos, muchos, muchos programas que espero que ustedes estén interesados en seguir estas pláticas de cultura, de tradición, pero sobre todo de inmenso respeto por nuestras culturas ancestrales. Pues jefe, nos despedimos como todos los programas y con la frase de mi jefe, que mi tata, el capitán general Andrés Segura, que nuestro sol sea brillante. Intlanestia intonatio. Intlanestia intonate. Muchas gracias. Gracias.